Pero mire, independientemente de esto, de acuerdo al documento que publicó el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, existen estados y rutas particularmente muy riesgosas para realizarse pues este tipo de ilícitos. Y justamente para hablarnos sobre este tema, esta noche nos acompaña Arabela Montes de Oca, quien es titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM. Gracias, Arabela, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sofía. Mucho gusto Pues, estar aquí. primero que nada, saber cuál es su opinión de lo que da a conocer este comité que ingresa a nuestro país a hacer todo un análisis, este diagnóstico que lo dan a conocer y que, bueno, pues de inmediato hay una reacción del presidente y lo descalifica. Bueno, es importante saber que estos estudios que hacen tanto este comité, pero también los comités regionales de derechos humanos, pensemos en las revisiones que hace, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás, son estudios que se hacen con metodologías muy estrictas, es decir, que no están sujetos como a cuestiones arbitrarias que pudieran, digamos, poner en duda los resultados que ellos tienen y también poner en duda lo que ellos están diciendo, porque se hacen consultas desde distintos ámbitos, es decir, consultan tanto al gobierno como a organizaciones de la sociedad civil como a víctimas. Entonces, eso hace que su informe sea un informe muy completo. Y respecto a la pregunta del presidente, es una respuesta bastante lamentable el creer que aparte es una cuestión en contra de él, cuando estamos viendo justamente que no es una cuestión en contra de él. El aumento de los casos en los últimos meses ha sido muchísimo. Y también con ciertas diferencias y ciertos matices que ojalá nos dé oportunidad de platicar, pero este tipo de cuestiones se tratan mucho de voluntad política, de Exactamente. construir esas relaciones entre la voluntad política y la voluntad de la sociedad para poder transformarlo. Claro, porque además, como bien dice, bueno, pues finalmente este diagnóstico, este estudio se está elaborando con especialistas, ¿no? Y se toman en cuenta varios criterios y se hace, bueno, pues no de la noche a la mañana, vaya, es un tiempo en el que se ocupan para llevar y para llegar sobre todo a estos resultados, porque además también hay que decirlo, la violencia por un lado, pero también las desapariciones de mujeres, los feminicidios, el abuso de menores en nuestro país tampoco ha parado. Y existen mecanismos, instrumentos legales para que, pues de alguna manera se detengan o se prevengan y no pasa nada. Pareciera que no tenemos herramientas jurídicas que nos ayuden, ¿no? A mujeres, a niñas, a hombres a tener, pues, seguridad, ¿no? Por lo menos en nuestro ámbito o en nuestro contexto cercano, ¿no? Sí, justamente. Pasa que muchas de las medidas que tenemos son medidas reactivas. Es decir, que ya que tenemos las desapariciones, ya que tenemos los feminicidios, es cuando empezamos nosotros a crear instituciones, a crear políticas y demás, pero cuando realmente se necesita es antes de eso. Y Ujú. tenemos varios ejemplos que me gustaría mencionar brevemente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Medellín en Colombia, tenemos el caso de Sudáfrica, que son ciudades, países que han ido transformando este tema de violencia contra las mujeres con una política que es una política que pareciera muy concreta, muy abstracta, pero que han funcionado y han reducido en un 25% los casos en algunos lugares, ¿Cómo Sudáfrica, cuáles? por ejemplo, en un 70%. Concretamente, lo que han hecho ellos es que para lograr eliminar la violencia contra las mujeres se trata de construir sociedades más igualitarias en términos socioeconómicos, en términos raciales, en términos de género. Es decir, estas sociedades igualitarias van a, digamos, mejorar las condiciones, que tú estés dando beneficios en cuestiones económicas, que tú, digamos, generes un espacio mucho más sano en estos aspectos, va a permitir que se reduzca la violencia. Y esto ya tiene por eso digo, parece como muy abstracto, pero esto ya ha tenido resultados en varios países. Claro. Entre más igualdad hay, menos violencia se reduce. Y también otro tipo de cuestiones que he tenido la oportunidad de comentarlo, es que no se ven las pequeñas diferencias. Tenemos muy focalizado en cada uno de los estados
cuáles son las edades, cuáles las zonas específicas donde más suceden estos casos, que ese tipo de factores por estado, no por todo México, Exacto. también brindan soluciones y alternativas para la Son prevención. Y es diferentes las circunstancias, ¿no?, que se viven en cada una de las regiones. No podemos hacer políticas generales. exacto, sí, no se pueden hacer políticas generales. Tenemos, por ejemplo, ahorita que está muy fuerte el tema de desaparición y feminicidios en Nuevo León. Nuevo León. Y tenemos muy, muy focalizado que son mujeres entre 15 y 18 años de edad dentro de la zona metropolitana y algunas fuera, pero principalmente dentro de la zona metropolitana. Tenemos ya la edad, tenemos ya las condiciones en la noche principalmente. Entonces, es atacar y es prevenir en dónde están las chicas de esa edad. Están en centros nocturnos, bares, están Como un en poco centros lo de... que se vivía incluso en Ciudad Juárez, ¿no? Donde pues es lamentablemente un espacio icónico cuando hablamos de feminicidios, ¿no? En donde las mujeres que trabajaban en estos centros o en las maquiladoras o en ciertos espacios, vaya, siempre hay un perfil, claro, dependiendo de la región, ¿no? Claro, y esos perfiles son los que son muy importantes para poder encontrar dónde intervenir como parte del Estado y poder generar una política específica para que no sigan desapareciendo mujeres y Sí. apareciendo después muertas. Así es. Estamos platicando con Arabela Montes de Oca, quien es titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM. Y Arabela, yo quisiera preguntarle algo, y sobre todo en estas sociedades igualitarias en las que, bueno, pues han podido combatir esta violencia hacia las mujeres, en su opinión y en su experiencia, y sobre todo por todos los temas que ustedes ven, ¿cuál es su opinión o cree que con estas políticas en materia de género actuales y las políticas sociales que tenemos en este país pueden contribuir a llegar a comunidades o a sociedades igualitarias? No, creo que hay dos políticas. La respuesta no me gustaría decir que sí, pero la respuesta es no. Como mencionaba hace un ratito, las medidas que tenemos son medidas muy inmediatas, muy reactivas, que no están yendo al fondo del problema. Y tiene que haber de las dos. El problema que se ataca en el momento, porque está sucediendo, porque estamos viendo el aumento de los casos en diversos espacios, pero necesitamos otro tipo de políticas que muchas veces ni siquiera están relacionadas con el tema de género, pero que impactan el género. Estas cuestiones, por ejemplo, de ingresos socioeconómicos o estos lugares, por ejemplo, todas estas políticas de Estado que hemos visto que de cierta forma parecieran no estar relacionadas con la violencia, guarderías, Exacto. temas, por ejemplo, de escuelas hasta la tarde para los El niños. programa que se acaba de quitar, este programa de escuela de tiempo completo, ¿no? O sea, todo lo que incluso contribuye al desarrollo de las mujeres, pues ha sido eliminado, ¿no? Porque los tachan de corrupción, pero tampoco hay nadie que esté pagando por ese tipo de corrupción. Y las mujeres, pues las trabajadoras, nos quedamos indefensas, ¿no? Muchas veces. Claro, y ese tipo de factores lo que hacen es que las mujeres se coloquen en situaciones de vulnerabilidad mayor para poder atender los trabajos tanto de cuidados como el trabajo doméstico, como sus labores, digamos, remuneradas. Entonces, eso genera contextos también muy diversificados en los que no existe un espacio seguro para que las mujeres puedan desarrollarse dentro de ciertos horarios su trabajo y poder estar también dentro de ciudades mucho más seguras al momento en el que laboran. Entonces, incluso las que nos laboran, la parte educativa y demás de la extensión de los horarios, las Claro. negociaciones que se tiene que hacer con el transporte, falta mucho, mucho por hacer. Y finalmente, pues está el tema de la impunidad, ¿no? Que es la cereza en el pastel en toda esta violencia y lo que tiene que ver con los feminicidios y los abusos a niñas y a niños. La impunidad es, pues también algo que nos lastima muchísimo, ¿no? Hay un alto grado de impunidad. Sí, claro. Y eso es, por ejemplo, lo que nos distingue de Centroamérica, que incluso el tema de feminicidio no se dice feminicidio, es un tema de femicidio. Ujú. Y esa diferencia del concepto es justamente la impunidad que se vive en nuestro país y en algunos otros de Latinoamérica respecto a este tipo de casos. Y es también, justo como dice el informe, es un tema de reparación, es un tema de verdad. Y escuchar a los padres, las madres de familia diciendo, quiero saber nada más si sintió dolor,
quiero saber cómo murió, quiero saber qué sucedió, qué dijo en los últimos momentos. Es algo que el Estado tiene que responder y que el Estado tiene que entender que no es una más, sino Así que es. tiene que darle el valor de la persona y lo que significa para sus familias. Tenemos gobiernos permisibles, ¿no? Sí, tenemos gobiernos que de cierta forma con sus omisiones están propiciando este tipo de hechos. Arabela Montes de Oca, titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que hablar ya en algún momento de las cifras que han o de los datos que cada vez son menores, en donde cada vez vemos a más feminicidas en la cárcel pagando y demás, en donde vemos cada vez menos abuso de niñas, ¿no? Ojalá que un día llegaremos o lleguemos pues a ese episodio en donde las cosas ya estemos hablando de otros debates o se estén dando otros debates y no tengamos estos temas en la agenda, que además es el gran pendiente, Esperemos, Arabella. esperemos que sí. Muchas gracias y Gracias. esperemos encontrarnos para estos otros temas. Así es. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.